costar, ¿sí? No se atrofien. Bien, ¿cuántas somos? 31. ¿Están estudiando, chicos? Uf, difícil pregunta. Pato, hablamos de Pato. Pato, sí. Nadie sabe nada. Full semio. Sí, no hay problema que Fernando grave nomás. Sí, pero ¿cuánto les queda para el parcial? Poquito. Una semana. Yo lo pateé para el 30 porque rindo justo el mismo día semio. Ojo, ¿leyeron las indicaciones que le subieron a Classroom? Sí. Bueno, lean. Chicos, Marita dejó indicaciones en el Classroom acerca de quiénes rinden en primera fecha, en segunda instancia, las superposiciones. Lean esa información, ¿sí? Y luego, si no entienden algo, pueden preguntar en el mismo post que hizo ella. Bien, si algunos la van a patear para el 30, están relativamente tranquilos, sí, pero están dilatando algo que después tampoco va a ser mucho más liviano de llevar. Ojo con eso, porque semio se pone más intensa. Ojalá no les toque cursando con neurosemio, que siempre es pesadito, y van a decir, puta madre, ¿por qué lo pateé? O quizás no sé, ojalá que no. Pero digo, nunca baja el ritmo y nunca va a ser más fácil. Siempre es rendir el punto, sáquense. ¿Sí? Yo ando teniendo problemas con la cámara, no sé qué me pase, no me funciona. Voy a intentar, tipo, conectarme desde el celular. Así que... Bueno. Nuevamente mi computadora está andando lenta. Pero igualmente todavía no se habilita. Vos podés habilitar a Aarón el presente. Sí. Así, nada, mientras van haciendo eso, hasta que... Vamos al Drive, vamos a buscar esto. Bueno, mientras les comento que lo que vamos a ver hoy va a ser tiroides y glándulas suprarrenales. Después, hipófisis, hipotálamo, paratiroides, eso les queda a ustedes para ver. Igualmente, cualquier duda nos preguntan de eso. Pero vamos a tratar de ver tiroides, que es importantísimo, y glándulas suprarrenales. Parece poco, pero es mucho. Me acordé del chiste de Florencia, ¿te acordás? Cuando decía la tiroides. Ah, sí. No sé, le echo de menos, la extraño. Mal. Ella, nosotros no. Ni se acuerda de nosotros. No, igual es recolgada, ella toda la vida fue colgada, así que es como un Pokémon, así vos lo encontrás en el mundo, lo saludás, la pasás bien, jugás con él y después desaparece y anda a verlo de nuevo. Un Pokémon. Es un animal salvaje, lean el chat, chicos, ahí ya está todo pasando, ¿sí? No, por si acaso. Porque como nosotros en realidad éramos 3 y ahora somos 2, es mucho más probable que entren los jefes a mirar cómo va la clase, a ver si estamos conectados. No es la idea que estemos hablando todo el tiempo de lo mismo, porque se entiende, ¿no? Voy a buscar el... ¿Dónde están estas Acá hay cosas? gente que yo tuve en Pato 1. Lucas Santa Cruz, yo te tuve en Pato 1, ¿no? ¿Puede ser? Sí, yo la cursé en verano. Ah, mirá cómo me acuerdo. Sí, yo. El que faltaba todas las clases. No, mentira, broma. No se podía faltar ni medio día en verano. ¿Sí, qué fecha Bueno, es? está... 15. Entonces es el 15, perfecto. Ya lo encontré. Me deprimen, chicos, me deprimen. Su ánimo me tiene mal, ¿sí? Tiene olor a morgue esto. Activo. Deprime. Están cansados, yo sé que están cansados. La vida es así, chicos, es así. Este cuatri igual es pesadito. Yo me recuerdo también que llegaba de semio a la tarde a cursar presencial, sobrevivía a mate y escuchaba a alguien que movía la lengua, un murmullo en el fondo, no entendía nada. Y acá estamos, ¿sí? Practiqué mucho choice, me aprendí 250 de memoria y no lo recomiendo, pero puede ayudarle siempre para complementar. Lo voy a mandar al chat ahora, el formulario, para que completen el presente.
Escuchame, Aarón, voy a entrar por mi otra compu porque... Dale, Bueno, dale, ahí les mandé el chat, el formulario para que lo Bien. vayan llenando. Yo mientras tanto les puedo cantar una canción, recitar un poema, Ah, lo yo que tengo ustedes una quieran. consulta. Bueno, pero llenen el formulario, ojo, no quiero que queden libres. Sí, la lleno, pero era, o sea, la semana que viene es el examen, ¿no? Así como si tengo que poner, o sea, lo tengo que hacer, ponerme a priorizar temas. ¿Qué priorizo? Neoplasias de Lo todos que los damos temas. nosotros, pero por supuesto, ¿se entiende? O sea, nosotros le damos esto porque es con el Bueno, tiempo eso, que a eso manejamos. iba. Me estaba Con el preguntando de tiempo, forma más nosotros discreta. tenemos 2 horas de clases y tenemos que condensar lo más importante porque va a ser lo más preguntado, ¿se entiende? Ahora, Claro, hay temas que pero no terminan nunca. voy a ir al grano. Si miro las clases nuestras de nuevo y full choice, ¿decís que va bien o me va a faltar todavía? Claramente van a haber temas que nosotros no dimos, pero si resuelves full choice, por lo menos te van a quedar de resolver el choice, ¿entiendes? Ah, listo. Pero los temas más importantes son los de la clase, o sea, con eso me quedo tranquila. Claro, pero Lo que no te no puede quedes tranquila faltar. de que yo estudio de nuestras clases y apruebo. Si se das cuenta, el programa de patología 2 es infernal, no termina No más. sé, bueno, ¿sí? pero toda la Nosotros carrera. tratamos de dar lo más que se pueda de buena calidad, porque, a ver, chicos, nosotros en 2 horas podríamos darle toda la unidad y decirles 2, 4 cosas de cada neoplasia y no responden ni medio choice. Pero tratamos de dar bien para que les quede, de última, lo más importante. O sea, tengan en cuenta que es lo más preguntable lo que damos, ¿sí? O sea, hay una buena probabilidad de que estudiando de lo que nosotros les damos se aseguren un mínimo, ¿sí? Se aseguren un mínimo sabiéndolo bien. Ahora, ¿les pueden aparecer preguntas de otros temas? Sí, y no los cuelguen, ¿sí? Traten de saber algo chiquito que sea. Siempre prioridad a lo neoclásico, ¿sí? Siempre prioridad primero a lo neoclásico, excepto en piel. En piel le tienen que dar mucha bola a lo neoclásico, pero también le tienen que dar bola a lo inflamatorio, a lo descamativo, a psoriasis, eritema multiforme, ¿se entiende? Al pérfido vulgar. Creo que es uno de los pocos tejidos o órganos o sistemas que uno tiene que darle más bola a lo inflamatorio también, ¿sí? Dermatitis también, ¿no? Todo lo que sea inflamatorio hay que darle bola, por lo menos saber un poco para poder identificar la pregunta, ¿sí? Y acá en endocrino, todo lo que es hipófisis, ¿qué onda eso? yo hice un ¿Qué opinas post vos? sobre los temas más tomados o los más importantes. Mejor dicho. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, sí. Ah, bueno. Y nada, está ahí todo lo que deben priorizar. Bueno. No vas a decir nada. Decime algo. Pero está Escribime ahí. contenido. Bueno, se lo leo, a ver. Lo más... No, pero no te acordás. Está bien, revíselo, chicos, porque si por ahí Fran no lo tiene en la cabeza ahora, tampoco lo va a abrir porque está por darle clase, ¿sí? Pero en el No, Fran yo lo lo publicó. tengo acá. A ver. Tumores de la región celular, adenoma, carcinoma pituitario, craniofaringioma. Esos serían los más importantes, ¿sí? Después, lo demás lo vamos a ver ahora. Paratiroiditis, hiperplasia, hiperparatiroidismo, adenoma y carcinoma de paratiroides lo tienen que ver. Ahora vamos a ver todo suprarrenal, insuficiencia suprarrenal también lo vamos a ver. Nada, después, o sea, de lo que no vamos a ver, van a ser esas cosas. Tumores de la región celular, adenoma, carcinoma pituitario, craniofaringioma y paratiroides, principalmente hiperplasia, hiperparatiroidismo, adenoma y carcinoma. Chicos, recuerden que los choice algo de casos clínicos pueden tener y algunos ya tuvieron semi-endocrinológico. Sepan que la paratiroide está relacionada a la homeostasis cálcica, ¿sí? Entonces puede estar relacionado también a eso, a constipación, a mioclonía, ¿se entiende? O sea, pueden sacarlo con semio también. Los tumores de la región celular, y bueno, dependiendo del estirpe celular de la adenohipófisis donde venga el tumor, va a producir más o menos hormona y va a tener un efecto relacionado a eso, ¿se entiende? Entonces, más o menos se puede sacar. Que el faringioma también tiene ciertas cosas con las cuales yo puedo deducirlo, ¿sí? Sean vivos con el choice, ¿sí? Busquen cómo agarrar esto y cómo de orientarse al diagnóstico. A ver. Va a explotar mi computadora. No sé si lo escuchan. Está como fritando papas. ¿Viste? A ver qué más puedo cerrar. ¿Ese sonidito es el ventilador? Sí. No pasa frío, por lo menos.
Bueno, no sé qué más hacer. Bueno, vamos a Pero empezar. no, se ve la diapo y se mueve. ¿Están viendo? Sí, sí. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de patología tiroidea. Ahora vamos a hablar un poquito de patología tiroidea benigna, ¿sí? Patología inflamatoria. Vamos a hablar de tiroiditis, que básicamente la tiroiditis es la inflamación de la glándula tiroidea. Este puede ser infecciosa, tenemos la aguda y la crónica, ¿sí? Y la etiología de las crónicas podemos tener principalmente la tuberculosis y los hongos. ¿Qué hongos podrían pensar? Por ejemplo, una micosis sistémica endémica. ¿Alguien preguntó algo en el chat? Yo les avisé que llenen el formulario porque veo que hay 34 conectados, 32 en teoría deberíamos ser, y hay 28 respuestas. No sé si está Ok, por si acaso. perfecto. Bueno, entonces la tiroiditis puede ser infecciosa, puede ser una tiroiditis de Hashimoto, que recuerden que es una tiroiditis linfocitaria crónica, está lleno de linfocitos. También tenemos una tiroiditis subaguda granulomatosa, que se llama tiroiditis de Kerbein, y también tenemos una linfocítica subaguda. ¿Sí? El Hashimoto lo tienen que repasar de Pato 1, ¿sí? Pero eso para mencionar así por arriba. Lo más importante en este TP y en la mayoría de patología 2 va a ser las neoplasias, ¿sí? Así que esto vamos a pasar un poquito por arriba para mencionar un poco de la tiroiditis de Kerbein o también tiroiditis subaguda o tiroiditis granulomatosa. Esto se va a asociar a infecciones del tracto respiratorio superior, ¿sí? Este van a ser influenza, sarampión, coxsackie, ecovirus, ¿sí? Y básicamente eso. Luego vamos a tener lo que es el bocio. El bocio, cuando hablamos de bocio, hablamos de un aumento del tamaño de la glándula tiroides. Vamos a tener dos tipos, ¿sí? Uno es el difuso y otro es el nodular. Por su parte, el difuso puede ser no tóxico o tóxico. ¿Qué quiere decir si es tóxico o no tóxico? Tóxico es cuando libera muchas hormonas tiroideas y le da clínica de hipertiroidismo al paciente. No tóxico es cuando no libera muchas enzimas tiroideas, es decir, el paciente está eutiroideo. Lo mismo sucede con el bocio nodular. Puede ser tóxico, no tóxico y bueno, y también vamos a tener una clasificación del bocio nodular en las cuales tenemos que se presente como nódulo único o multinodular. Entonces, el nodular puede ser tóxico, no tóxico, o también se puede presentar como multinodular o nódulo único. Eso es importante que lo recuerden y lo sepan. Entonces vamos a hablar del bocio difuso no tóxico. Entonces, hay una afectación difusa de la glándula tiroides, el cual está agrandado, ¿sí? De tamaño. También se llama bocio simple, el difuso no tóxico, en donde el paciente está eutiroideo, ¿sí? Y no hay nódulos, ¿sí? Básicamente solamente hay un aumento difuso del tamaño de la glándula. Vamos a tener dos formas del bocio difuso no tóxico o bocio simple. La primera lo llamamos forma endémica, ¿sí? Básicamente son pacientes que viven en un área donde hay déficit de yodo, ¿sí? O también un área donde hay una dieta rica en, se lo llaman bociógenos, ¿sí? Básicamente tenemos ahí la mandioca, ¿sí? La mandioca, que bueno, tiene calcio, flúor, tiocianatos, los cuales pueden predisponer al bocio. Ese Chicos, sería, disculpa, sí, Fran, por si acaso, la mandioca o la yuca es lo mismo, por si acaso, porque hay gente que viene de distintos lugares y esa cosa se llama diferente dependiendo del país. ¿Sí? Creo que se llama papayuca, mandioca y hay otro nombre más que tiene por Ecuador, que o si es que no, por Ecuador también se llama. ok, algunos tienen algún nombre por acá. Yo sé que son tres, pero no me acuerdo del tercero. Bueno, no sé, mandioca, no sé. Mandioca, papayuca y ¿nadie conoce la papayuca? ¿Otro nombre que tenga? Nadie, Aarón. No, ni idea. Bueno, entonces dijimos que hay dos formas. En la microscopía de este bocio difuso no tóxico o simple, vamos a ver dos fases. Una fase inicial y una fase de involución coloide. Básicamente en la fase inicial lo que vemos es
es una hipertrofia e hiperplasia del epitelio folicular. Básicamente, todos los folículos se agrandan, ¿sí? Y luego, conforme a la cronificación de este cuadro, va a haber una fase de involución coloide. Básicamente se acumula coloide, hay atrofia del epitelio folicular, ¿sí? Básicamente vamos a verlo así. Y vamos a ver acá, miren, este por ejemplo es un bocio difuso, no tóxico, y miren, no hay nódulos acá, ¿sí? Simplemente se agrandó el tamaño de la glándula tiroides. Luego, en la imagen, en la microscopía, acá, ok. Bueno, vamos a tener la glándula tiroides, ¿sí? Con un aumento del patrón de los folículos, ¿sí? Esta sería la primera fase, que hay hipertrofia e hiperplasia del epitelio folicular. Hasta acá estamos bien con el bocio simple no tóxico. El paciente, recuerden que está eutiroideo, ¿sí? Y en cuanto a la evolución, este bocio simple puede evolucionar, si es de larga data, puede desarrollar nódulos y eventualmente puede generar múltiples nódulos, llevando a un bocio multinodular, ¿sí? Ahora vamos a hablar del bocio multinodular. Recordemos que hablamos de un bocio difuso y nodular. Dentro del nodular tenemos nódulo único o multinodular. Entonces vamos a hablar del multinodular. El multinodular, básicamente, es importante esto porque la tiroides crece mucho, ¿sí? Y se lo puede confundir con un cáncer de tiroides, ¿sí? Entonces, por eso es importante. Este bocio multinodular también puede ser tóxico o no tóxico. Si es tóxico, es decir, libera muchas hormonas tiroideas, lo vamos a llamar enfermedad de Plummer. Y si no es tóxico, bueno, no tóxico lo vamos a llamar, ¿sí? Y a veces es precedido por un bocio difuso, que habíamos hablado anteriormente. ¿Cómo va a ser la clínica de este paciente? Dijimos al inicio que crece mucho, entonces vamos a tener un efecto de masa, ¿sí? Por ejemplo, a nivel del cuello, ustedes que cursaron semio, ¿qué puede dar a nivel del cuello? Un síndrome de vena. Síndrome de vena cava. Muy bien, vena cava superior. Por ejemplo, puede dar un síndrome de vena cava superior o también puede ser asintomático el paciente. El paciente va a ser eutiroideo, ¿sí? Esto es la generalidad y la excepción es que el paciente tenga un hipertiroidismo subclínico, es decir, que tenga pocos síntomas. En pocos casos puede haber un síndrome de Plummer. Básicamente lo que sucede acá es que uno de los nódulos de este bocio multinodular va a empezar a generar hormonas tiroideas en exceso y eso va a dar ese hipertiroidismo en el paciente. ¿Se entendió esto hasta acá? Sí. Muy bien, excelente. Entonces en la microscopía vamos a ver zonas de hiperplasia folicular, ¿sí? Es decir, aumentamos el número de células del epitelio folicular, van a haber atrofia folicular, ¿sí? Va a haber zonas donde el epitelio se aplane, zonas de fibrosis, zonas de hemorragia y acumulación de coloide. Entonces, yo tengo acá yo acá tengo un PDF donde se ve mejor. A ver. ¿Por qué se cierra esto? Acá está. Mira, tenés como 20 PDF, Frank. ¿Cómo querés que la pobre compu pida? Sí, bueno, todos estos PDFs son todos los libros de patología que usé para esta clase. Así que no se pueden quejar. Por ahí la clase es mala, pero le trato de poner ganas, o le tratamos de poner ganas. Bueno, entonces acá lo que tenemos es, por un lado, lo que puede suceder es que tengamos hemorragia, como mencionamos, luego vamos a tener distintos tamaños de folículos, ¿sí? Porque cada porción tiene distintas respuestas, ¿sí? a los estímulos. Entonces vamos a tener folículos más grandes y folículos más chicos, ¿sí? Bueno, eso así como generalidad.
Luego, acá, miren, la macroscopía. Tenemos múltiples nódulos a nivel de la glándula tiroides. Esto lo vamos a llamar bocio porque se aumentó de tamaño esa glándula tiroides y multinodular porque vemos muchos nódulos. Ahora también lo que puede suceder con la glándula tiroides es que crezca a nivel intratorácico o simplemente a nivel del cuello y puede dar ese síndrome de vena cava superior y también puede apretar a nivel de la tráquea y del esófago. Bueno, la macroscopía es como yo les mencioné. Hasta acá estamos bien con bocio multinodular. Sí, sí. Sí, sí. Excelente. Tiroiditis de Hashimoto, se los dejo para que repasen de Pato 1. ¿Es un hiper o hipotiroidismo, Hashimoto? Hipo. Hipo. Muy bien. ¿Enfermedad de Graves qué es? ¿Hipo o hiper? Hiper. Hiper. Muy bien, excelente. Ahora vamos a hablar un poco de cretinismo, ¿sí? La definición es básicamente el hipotiroidismo del lactante. Va a estar asociado a la ingesta de poco yodo del lactante o a anomalías congénitas, ¿sí? Esto es importante. Por ejemplo, a la izquierda vemos la clínica del paciente con cretinismo y que es congénito. Vean cómo no tiene un bocio el paciente. En cambio, si es endémico, hay un bocio, ¿sí? Recuerden, eso es importante. La clínica, los pacientes van a tener, en general, retraso mental, macroglosia, ven la lengua cómo está grande y protruye a nivel de la boca, hernia umbilical, acá lo estamos viendo, ¿sí? Vean la fases que tiene el paciente, ¿sí? La lengua, como tiene la macroglosia, la hernia umbilical, ¿sí? Lo que va a suceder es que puede haber un déficit materno de hormonas tiroideas, ya sea antes de la formación fetal de la glándula tiroides, y eso va a dar un grave retraso mental en el paciente. Y si este déficit materno de hormonas tiroideas es después de que se formó la glándula tiroides en el feto, no va a tener retraso mental este nene. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Sería porque la glándula lo empieza a suplir, ¿no? Claro, exacto, sí, sí, sí. Y recuerden algo que casi me olvido, que la clínica lo van a tener después de que nace el nene, ¿sí? Bueno, seguimos. Vamos a hablar, dejamos de lado la patología inflamatoria, igual que cretinismo no es inflamatorio, es congénito. Y vamos a ir a patología neoplásica. Vamos a hablar un poco de adenoma folicular. Adenoma, ¿es una neoplasia benigna o maligna? Enigma. Benigna. Hasta acá. Bueno, es una neoplasia benigna del epitelio folicular. Básicamente lo que vamos a ver en la macroscopía van a ser masas solitarias bien definidas, es decir, encapsuladas, ¿sí? Encapsuladas, que van a tener un aspecto sólido, que en general miden más de 3 centímetros, si eran 3 centímetros, y bueno, puede haber zonas de hemorragia, zonas de calcificación, zonas de fibrosis, pero eso en cuanto a la macroscopía, ¿sí? Luego, es importante que recuerden que dentro de los tumores tiroideos, el adenoma folicular es el más frecuente de todos. Eso recuérdenlo, ese es dato choice, ¿sí? Es importante. Luego, en cuanto a la microscopía, lo que vamos a ver van a ser, por un lado, macro y micro folículos con coloide, y las células del epitelio folicular en general están normales y la cápsula está intacta. Es importante el tema de la cápsula, ¿sí? Porque si hay una infiltración capsular, ahí dejamos de pensar en un adenoma y pensamos en un carcinoma, ¿sí? Entonces es importante el tema de la cápsula. Vamos a ver entonces este preparado, ¿sí? Vemos múltiples folículos, ¿sí? Algunos más grandes que otros, ¿sí? Algunos llenos de coloide, otros no. Vamos a tener tejido conectivo que se
interpone entre los folículos y ve acá la cápsula está intacta, no está invadida. Y luego vamos a ver tejido tiroideo normal, que sería, digamos, la porción normal de la glándula tiroides. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien. Muy bien. Y también como datito, ¿sí? En general estas células epiteliales están normales, o sea, parecen al epitelio folicular normal. Pero también puede haber atipía, ¿sí? Esto es poco frecuente, pero es un datito más que les puedo dar. Ya hablé de la macroscopía, sí, hablé de la macroscopía. Ahora vamos a hablar de las neoplasias malignas de tiroides. Esto es muy importante que lo sepan. Ahora vamos a ver unas cuantas imágenes. Pero vamos a hablar de los tipos papilar, folicular, anaplásico y medular. En cuanto a orden de frecuencia, tenemos que el papilar es el más frecuente de todos. Es 80-85% de los casos es un carcinoma papilar de tiroides, ¿sí? Se da mayormente en pacientes de 20 a 50 años, ¿sí? Y luego tenemos el folicular, que se da entre el 5 al 15% de los pacientes, en mujeres de 40 a 60 años. El anaplásico es raro, ¿sí? Menos del 5%, en hombres de 50 a 70 años, y el medular se da en el 5%. Y se puede asociar a neoplasias endócrinas múltiples, o MEN, 2A y 2B. Estos son datos choice, que lo tienen que saber. El pronóstico, el carcinoma papilar de tiroides, que es el más frecuente, tiene muy buen pronóstico. Es importante que lo sepan. Luego, el carcinoma folicular de tiroides tiene mal pronóstico. El anaplásico, piensen que son células anaplásicas, es decir, muy indiferenciados. Eso me habla de que es muy malo. Entonces tiene casi 100%, el 100% habla del Robbins de mortalidad. Luego, el medular también tiene mal pronóstico, ¿sí? Y este deriva de células parafoliculares, no deriva del epitelio folicular, deriva de las células parafoliculares o también llamadas células C. No sé si lo recuerdan eso. Chicos, les hago una pregunta. ¿Los tumores papilares, de dónde derivan? ¿De qué parte de la tiroides? Histológicamente. ¿Del epitelio folicular? Muy bien. Bien. El epitelio folicular tiene una función fisiológica normal en nuestro cuerpo, ¿sí? Producir hormonas tiroideas. Y para ello ocupa un elemento químico específico. ¿Cómo se llama ese? Yodo. Yodo. Cuando un paciente tiene un carcinoma folicular de tiroides, generalmente, dependiendo de un montón de características clínicas y histopatológicas, se le puede recomendar darle yodo radioactivo, ¿sí? La razón de esto es que si yo le doy yodo radioactivo a un paciente, este yodo llega a la tiroides, es absorbido por este epitelio neoplástico maligno y se moriría. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? Es de buen pronóstico porque yo lo puedo tratar de alguna forma de eso, con esta yodo radioactivo. El medular, ¿se dan cuenta que no deriva del epitelio? Por ende, si yo le doy yodo radioactivo, ¿qué pasa? Nada. ¿Se entiende por qué me da mal pronóstico? Sí. Tienen, chicos, que los tirocitos meten yodo adentro de las células, por eso habla de Aarón de que es un blanco muy bueno para terapia con yodo. Sería como los triple negativos del cáncer de mama, no hay con qué darle. Claro. Si no tienen receptores de nada, difícilmente lo puedo tratar de una manera eficiente, ¿sí? Siempre piénselo por ese lado. Siempre el mal pronóstico tiene que ver con la dificultad para una terapéutica efectiva y, por otro lado, la capacidad de invasión y metástasis y crecimiento que tiene el tumor, ¿sí? Y eso tiene que ver más que nada con los tumores que son anaplásicos, muy anaplásicos, y además también generalmente los tumores derivados de la questa neural, que son unos porritos. Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, recapitulando, todos los cánceres de tiroides derivan del epitelio folicular, es decir, papilar, folicular, anaplásico, excepto el medular, que este deriva de las células parafoliculares o células C. En cuanto a la microscopía, el papilar, el nombre siempre ayuda, chicos. Básicamente vamos a ver papilas ramificadas con un epitelio cúbico. El núcleo de esas células
que sean esas células papilares, células neoplásicas, va a tener cromatina dispersa, con aspecto claro o vacío, se lo llama envidrio esmerilado, como los ojos de Anita la huerfanita. ¿Quién? Nadie lo vio, no sé. ¿Alguien conoce a Anita la huerfanita, que era un dibujito? Como 80 años hay que tener para haber visto a Anita la huerfanita. ¿Por qué no le buscas a internet y le mostrás a Anita la huerfanita? Yo tengo. Es esa niña de rulos, pelo claro, que no tiene pupilas, tipo, son ojos. Exacto. Esta chica, ustedes tienen que... Esta es Anita la huerfanita, miren los ojos, ¿sí? Que básicamente no tiene pupila, como dijo muy bien nuestro compañero. Y bueno, así van a ver el núcleo. Lo van a ver en vidrio esmerilado o claro. Y vean acá. ¿Ven todos esto? ¿Ven cómo lo ven claro? ¿Sí? ¿Saben por qué Anita tiene los ojos así? No. Porque está muerta. Porque está muerta. ¿Sí? ¿Cómo que no está tiene muerta? alma. No tiene alma. Está muerta. ¿Sí? Y se murió de un carcinoma papilar de tiroides. Bueno, pará, yo tengo... Él le tira la mnemotécnica, sé que es mentira, pero ahora que se la creyeron, su cerebro registró toda esa boludez. Bueno, yo tengo otra más. Para que recuerden que el carcinoma papilar de tiroides está asociado a Anita la huerfanita. La huerfanita no tiene papi. Papi de papilar, huerfanita de Anita. Está muy buena también. ¿Les va a quedar, chicos? Chicos, ¿quieren que les enseñemos a punta de mnemotecnia de aquí a final de año? No, no da. Recuerden, esto, nada, me acuerdo en el examen de residencia de mi hermano, tomaron en qué tipo de carcinoma de tiroides estaban las células de Anita la huerfanita, y bueno, gracias a mi mnemotécnica él se acordó. Bueno, y también lo que vamos a ver van a ser cuerpos de Samoma. ¿Quién recuerda qué eran los cuerpos de Samoma? Pato 1. Estructuras calcificadas. ¿no? Muy bien, excelente. Y ahora lo vamos a ver eso. Entonces vamos a ver la microscopía entonces del carcinoma papilar, ¿sí? Vamos a ver esto. Póngale, vamos a hacer un ejemplo. Viene una paciente con la tiroides de tamaño normal, pero notamos a la palpación que tiene un nódulo. ¿Qué es este nódulo? Lo cortamos, tomamos biopsia y lo llevamos y lo vemos acá. ¿Qué aspecto tiene este folículo? O este. Tiene aspecto papilar. ¿Ven que parece una papila que protruye? ¿Sí? ¿Ven este, por ejemplo, que este es el más característico? ¿Sí? O vean este, protruye, ¿sí? Esa sería la papila. Ahora, ¿todos los carcinomas papilar de tiroides tienen papilas? No. Hay carcinomas papilares de tiroides que no tienen papilas. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides si no tengo la papila? Bueno, lo hago por medio del núcleo, ¿sí? Que van a ser los núcleos que, como habíamos dicho, que tienen un aspecto óptico claro o en vidrio esmerilado, ¿sí? Y estos serían, a ver cómo puedo decir, núcleos en ojos de Anita a la huerfanita, ¿sí? Entonces, con esto es lo más importante para hacer el diagnóstico, ¿sí? ¿Estamos bien, chicos? Chicos, para que se hagan una idea, los crecimientos papilares son patrones de neoplasias que no son exclusivos de acá. Acuérdense que en mama también tenemos un subtipo papilar y etcétera. Pero para que se hagan una idea funcional de esto, es como que ustedes tuvieran un montón de salchichas y las cortaran a la mitad y las miraran desde arriba. ¿Se fijan cómo se ven? Como un montón de salchichitas cortadas. Mostrame el otro preparado, Fran. Para que vean como que son un montón de salchichitas cortadas en realidad. ¿Ven? Son como deditos que están mirándote a vos y que están cortados así. Sí, son dedos. Esos son papilas. Proyecciones papiliformes son esas cosas, ¿sí? Piénsenlo así, como dedos. Este es un dedo, un corte... ¿qué sería? Corte... ya soy médico, no sé. Un corte longitudinal, digamos. ¿Sí? Ese sí, ese sí. Y este sería un corte transversal, ¿sí? De la papila. Así lo entienden. Bueno, y acá tenemos más de la microscopía. Entonces, vamos a ver las papilas, ¿sí? Como lo vemos acá, ¿sí? Y también lo que puede tener va a ser un tallo fibrovascular, ¿sí? Estas papilas, ¿sí? Se pueden ramificar, obviamente. Y acá vemos los cuerpos de Samoma, que en la microscopía me van a decir, ¿dónde está el cuerpo de Samoma? En la fecha. Ok.
Muy bien. Todo esto serían los cuerpos de Samoma. Excelente. Y después ven todos los núcleos que están con un aspecto claro en vidrio esmerilado, ¿sí? Sí, sí. Muy bien, excelente. Entonces, eso, Anita, como la huerfanita no tiene papi, ¿sí? Así se recuerda, así lo recuerda. Y la huerfanita no se le ven los ojos porque está muerta. Eh, nada, no, horrible esa. Bueno, Se me fue un momento, qué sé yo. la clínica, ¿sí? Puede ser asintomático el paciente y también puede tener un efecto de masa, ¿sí? Ya hablamos un poco del efecto de masa. La metástasis principalmente se da por vía linfática, ¿sí? Bueno, eso sería en cuanto al papilar. Vamos a hablar un poco del folicular. Dijimos de 5 al 15% de los casos, mujeres de 40 a 60 años, y el pronóstico del folicular es de mal pronóstico. Se va a asociar a zonas geográficas donde hay déficit de yodo, ¿sí? Y acá no les mencioné, el papilar se asocia a radiación ionizante, ¿sí? Papilar, radiación ionizante y folicular a déficit de yodo en el 40% de los casos, ¿sí? También puede haber esporádicos, ¿sí? Fran, ¿te puedo hacer Sí, una consulta del papilar rápido? sí. ¿Hay que saberse bien las variantes histológicas? Lo de células altas y todo eso. Ustedes van a rendir choice, ¿sí? Así que no es lo más importante, pero bueno, sí, yo lo estudiaría. Si vengo Ok, bien con la materia, lo estudiaría. dale. Nada, rápidamente para mencionarles. El primero en frecuencia del papilar, y esto, ojo con esto, va a ser la variante histológica que se denomina el folicular, ¿sí? Yo sé que se lo puede mezclar, pero dentro del papilar tenemos distintas variables histológicas. Uno es el folicular, que es el más frecuente. Otro es el que dijo ella, que es el de células altas. Otro es el esclerosante difuso. Y por último tenemos el microcarcinoma papilar, ¿sí? Entonces, repito, el papilar tiene distintos tipos histológicos. Uno es el folicular, otro es el de células altas, otro es el esclerosante difuso y el último es el microcarcinoma papilar, ¿sí? Eso para que lo tengan. Igualmente, de vuelta, prioricen, ¿sí? Ya llegaron a cuarto año, ya saben priorizar, creo. Y practicando choice también les va a ayudar a priorizar. Bueno, ¿en qué me quedé? En folicular mal pronóstico. Básicamente la microscopía, vamos a ver, folículos pequeños, ¿sí? De vuelta, tiene una forma de folicular, folículos pequeños parecidos a la glándula tiroides normal. Y lo que vamos a ver es que estos folículos tienen coloides, ¿sí? Parecido a la glándula tiroides normal. Y luego también vamos a ver células de Hartle. ¿Qué células de Hartle? ¿En qué tiroiditis lo veíamos? Así vamos mechando un poquito. Los que me tuvieron en pato 1 los estoy matando ahora. Hashimoto. Muy bien, tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Así vamos recordando ciertas cosas. Bueno, entonces vamos a ver esos folículos. ¿Y qué no va a tener el folicular? Va a ser esos núcleos que tiene el papilar de Anita la huerfanita, no los tiene, ¿sí? No hay cuerpos de Samoma, ¿sí? Entonces, si les desaparece en un choice, ¿hay cuerpos de Samoma? Y ustedes piensan en un folicular, no piensen en un folicular, piensen en un papilar. Si en el choice les aparece que la cromatina está dispersa, que el núcleo parece de manera clara, con vidrio esmerilado, no van a pensar en un folicular, van a pensar en un papilar. Bueno, entonces vamos a ver la microscopía de un folicular. Dijimos que el folicular vamos a tener folículos pequeños con coloides que parecen a la tiroides normal. Este parece a la tiroides normal. También lo que podemos ver, yo tenía por acá células de Hartle. No tengo células de Hartle. Yo había puesto células de Hartle. Bueno, las células de Hartle, qué bajón, yo había puesto células de Hartle. Bueno, no sé, chicos. Bueno, las células de Hartle lo van a ver como células grandes, ¿sí?
que básicamente es una metaplasia del epitelio folicular. Van a ser células grandes con mucho citoplasma, ¿sí? Eso para que lo recuerdan. Y ese citoplasma va a ser eosinófilo y granular. Bueno, a ver. Nada más de esto. La diseminación de este carcinoma folicular va a ser, por un lado, a nivel local, invade estructuras cervicales, o también puede tener metástasis hemática, ¿sí? Obviamente puede llegar a cualquier estructura, por ejemplo, pulmón, ¿sí? O hueso, o también por la cápsula, ¿sí? Eso es importante, ¿sí? Que puede invadir la cápsula. Luego, vamos a hablar del carcinoma de tiroides anaplásico, ¿sí? Chicos, una pregunta. ¿Se acuerdan de Pato 1 que los carcinomas, por dónde principalmente hacen metástasis? ¿Por qué vía? ¿Linfática? Bien, linfática. Los carcinomas de estirpe epitelial casi siempre hacen metástasis por vía linfática. Pero hay excepciones, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de alguna excepción? En los que a pesar de ser carcinomas, o sea, estirpe epitelial, tienen prevalencia de metástasis por vía hematógena. ¿Alguno les suena algún ejemplo? Alguien que me dé un ejemplo. ¿Se acuerdan de alguno? Están rindiéndose, mi varón, no sea mal. Es que se lo acaba de decir. Se lo acaba de decir. El carcinoma de tiroides, ¿sí? Sí, hace metástasis con las venas, tío, de la glándula tiroides. El riñón también, cuando vean riñón, vamos a ver que hace metástasis por vía renal, o sea, por vía venosa, ¿sí? Pero bueno, eso. Buenas tardes, ¿cómo van? ¿Todo bien? Bueno, doctor, ¿cómo está? Buenas, doc. Bien. Chicos, les recuerdo lo siguiente, en el tablón vean lo que puso Marita con respecto a la superposición de exámenes, fechas, si se puede presentar, anotar, si se anotan y no se presentan. Eso véanlo en el tablón, ¿sí, chicos? Y esto que les están mostrando acá, carcinoma de tiroides, es importantísimo, ¿sí? Esto sépanlo, los 4 tipos básicos de tumores que hay. No es lo mismo en hombres que mujeres, ¿sí? Cuidado cuando ven un hombre con un nódulo en tiroides, lo primero que tienen que pensar es que tenga un carcinoma. Lo mismo cuando vean patología mamaria. Un nodulito en la mama en un hombre seguro es un carcinoma, ¿sí? Son patologías prácticamente exclusivas de las mujeres. Y una característica que ya les dirán o ya lo habrán dicho, el papilar, que aunque es maligno, aunque tenga un cambio satélite, el 95% tiene un buen pronóstico, ¿sí? En la otra punta tienen el anaplásico, ¿sí? Cuando ustedes vean o hayan visto en semiología la imagen de suelta en globos del pulmón, metástasis, esa es la imagen clásica del anaplásico, ¿sí? Bueno, chicos, los dejo tranquilos y les deseo lo mejor para el examen, ¿sí? Muchas gracias, doc. Muchas gracias, doc. Gracias. Muy bien, perfecto. Buenísimos los datos que dijo el doctor. Entonces, ¿en qué estábamos, chicos? ¿Anaplásico? Estaba hablando de la metástasis que yo me eché, de que era una excepción de la metástasis que tenía mayor. Bueno. Entonces ahora vamos al anaplásico. El anaplásico, ¿cómo van a ver las células? ¿Parecidas al epitelio folicular? No. No, muy bien. Acá vamos a hablar de células, valga la redundancia, anaplásicas, que el Robbins habla de morfología variable. Y vamos a tener 2 morfologías principales, las cuales vamos a tener células gigantes, las cuales van a ser pleomorfas, ¿sí? Y podemos verlas poligonales, o también células fusiformes, ¿sí? Y pueden coexistir con zonas papilares o foliculares, ¿sí? Es decir, se pueden pisar estas cosas, pero si vemos células anaplásicas de morfología variable, directamente nuestro diagnóstico es anaplásico. ¿Por qué? Porque es lo peor que le puede pasar al paciente, ¿sí? Si vemos algo papilar ahí, no nos va a importar, porque este paciente, si tiene un anaplásico, tiene casi un 100% de mortalidad. Entonces, vamos a pensar en eso. Creo que tengo algo de anaplásico. Miren acá. Este sería la macroscopía de un carcinoma de tiroides, ¿sí? Acá tenemos la tráquea, ¿sí? Y todo el carcinoma que está invadiendo y comprimiendo la tráquea. Acá todas las células, ¿sí? Esto piensen antes era la tiroides, ¿sí?
Antes habían folículos hermosos con su coloide en el centro y ahora hay células que no se parecen entre sí. Por ejemplo, esta célula no se parece a esta célula, esta no se parece a esta célula, esta no se parece a esta célula, los núcleos no se parecen entre sí, este núcleo no se parece a este núcleo no se parece a este núcleo. Entonces ahí hablamos de anaplasia, ¿sí? Bueno, y acá vemos una figura mitótica, ¿sí? Característico de las células en replicación. ¿Se entendió esta parte de la microscopía de la célula del carcinoma anaplásico de tiroides? Sí, sí. Sí. Muy bien. Y también lo que sucede con el carcinoma anaplásico de tiroides es que invade estructuras cervicales y este es muy agresivo. Básicamente se dice que como que te come el cuello, ¿sí? Obviamente esto es en términos coloquiales, pero es muy agresivo localmente y también, como dijo el doctor, da metástasis y principalmente va a ser a nivel del pulmón. ¿Y cómo lo podemos llegar a ver a nivel del pulmón en la radiografía? Con la imagen ensuelta de globos. Después vamos a hablar del medular, que dijimos, recuerden, lo repito una y mil veces, este es un tumor neuroendocrino que deriva de las células parafoliculares o células C. Este no deriva de las células epiteliales del folículo, es decir, no deriva de los tirocitos. ¿Qué puede secretar este carcinoma medular? Calcitonina, algunos secretan ACTH, ¿sí? Algunos secretan VIP. No sé si se acuerdan, yo no me acuerdo el nombre del VIP de fisio, ¿se acuerdan? Péptido intestinal vasoactivo creo que era. Sí, el VIP, péptido intestinal vasoactivo, también lo puede secretar este carcinoma medular de tiroides. Entonces, en frecuencia es el 5% de los carcinomas de tiroides y se puede asociar a síndromes endocrinos, los cuales le vamos a llamar neoplasias endócrinas múltiples o MEN 2A y 2B. Ahora después vamos a hablar un poquito de MEN 2A y 2B. Y también se puede asociar, que acá no lo puse, a carcinomas de tiroides familiares sin asociación al MEN, ¿sí? Entonces se puede asociar a MEN 2A y MEN 2B y a carcinomas de tiroides familiares sin asociación al MEN. Recuerden eso, es importante. Bueno, como ya mencionamos, también el pronóstico es malo, chicos. Y en cuanto a la microscopía, podemos ver células fusiformes que forman nidos, trabéculas o folículos. Y algo también, dato choice, es que se puede depositar proteína amiloide, que básicamente esto se da por la calcitonina mal plegada, ¿sí? Es por eso que tenemos proteína amiloide. ¿Qué la vamos a teñir? ¿Con qué tinción si queremos ver la proteína amiloide? Rojo Congo. Congo, excelente, muy bien. Bueno, vamos a ver el medular de tiroides, ¿sí? Miren acá todas las células que dijimos que se disponen en nidos, en este caso es en nidos, pero también se pueden disponer en trabéculas o en folículos, ¿sí? Y miren acá, esto eosinófilo, que obviamente puede ser cualquier cosa, pero si lo teñimos, vamos a hablar de proteína amiloide, proteína mal plegada que corresponde a la calcitonina, ¿sí? También este puede tener calcificación. Entonces, vamos a ver esto. ¿Qué sería esto de eosinófilo amorfo? ¿Qué podría llegar a ser? Lo acabo de decir. Depósito amiloide. Muy bien, proteína amiloide, excelente. Y acá vean todas estas células que se disponen en nidos, ¿sí? Entonces teñimos esta porción y vemos que está teñido con rojo Congo. Y ahí vamos a hablar de carcinoma medular de tiroides. Les pregunto, ¿este paciente con carcinoma medular de tiroides va a tener clínica de hipertiroidismo? No, ¿Por qué no? no tiene coloide. Bien, muy bien eso, pero también en cuanto a su origen, ¿cómo lo puedes asociar?
Por Ah, el bueno, por las periodo. células por las que deriva. Excelente, no derivan de los tirocitos. Entonces, ya de ahí no van a tener hipertiroidismo. Entonces, estos pacientes son eutiroideos, esporádicos o familiares pueden ser. Acá quiero decir una cosita. Ven que acá dice osmosis.org, no le robé el material a Osmosis, sino que le robé el formato a Osmosis, porque nada, es hermoso este formato, pero todo este material es mío. Va, mío que lo saqué de varios libros. Nada, no importa igual eso. Hasta acá estamos con tiroides. ¿Alguna duda de tiroides? Fran, te hago una consulta. ¿A qué hace referencia en el diagnóstico cuando se refiere a nódulos fríos o nódulos calientes y el referente a la captación de yodo? Bueno, ¿alguien sabe esa respuesta? Va por el lado de captación de Creo yodo. que eso, no, los calientes no son los que captan yodo y los fríos no. Exactamente. Sí. Es eso. Por ejemplo, a ver, pensemos uno medular. ¿Captaría mucho yodo? ¿Sería frío o caliente? Un medular. Frío. Frío. Muy bien, excelente. Un folicular, que yo tengo los folículos y con el coloide, ¿qué podría llegar a ser? Caliente. Muy bien, sí, excelente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de glándula suprarrenal. ¿Les quedó claro el concepto del nódulo frío y del nódulo caliente? ¿Cuál es el que tiende más a la malignidad? Si yo veo un nódulo frío o caliente, ¿cuál pensaría yo que puede ser más maligno? El frío. El frío. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a hablar de glándula suprarrenal ahora. Estas fotos son de mi apunte de fisio, ¿sí? Porque vamos a hablar un poco de fisiología normal de la glándula suprarrenal. Discúlpenme la desprolijidad, pero nada, mis apuntes estaban buenísimos, así que lo volví a plasmar acá. Vamos a ver un poquito de fisiología, entonces. Tenemos por un lado la corteza suprarrenal y por el otro lado la médula suprarrenal. En la corteza teníamos distintas capas. De externo a interno tenemos la capa glomerular que sintetiza mineralocorticoides. Luego tenemos la capa fascicular que sintetiza corticoides. Y luego tenemos la fase reticular que sintetiza andrógenos. Por ejemplo, androstenediona y dihidroepiandrostenediona, ¿sí? Mineralocorticoides, recuerden que era la aldosterona. Y luego tenemos la capa, la médula, básicamente, que sintetiza adrenalina y noradrenalina. Luego, si recuerdan, tenemos todos unos pasos enzimáticos que los llamamos esteroidogénesis, que partía a partir del colesterol y podríamos llegar a formar en la capa glomerular aldosterona, en la capa fascicular cortisol y en la capa reticular androstenediona y todos los andrógenos. Ahí hablamos de corteza, ¿sí? Luego vamos a hablar, y esto es una aparte, ¿sí? Porque también deriva de, no me acuerdo de qué capa, creo que es el ectodermo, que sería la capa nerviosa. Luego vamos a hablar de la médula, con adrenalina y noradrenalina. Ahora nos vamos a... La médula deriva de la cresta neural, donde vienen los ganglios simpáticos, son los mismos. Es un ganglio simpático modificado, nada más. Muy bien, excelente. Vamos a hablar de la corteza, ¿sí? Entonces, tenemos distintos pasos en la esteroidogénesis. Nadie le va a preguntar la esteroidogénesis, pero sí les van a preguntar distintas enzimas. Y es por eso que es importante recordar la fisiología normal. Bueno, tenemos el colesterol, entra a la célula, y gracias a la ACTH se estimula esta esteroidogénesis, y por la enzima desmolasa, no importa para ustedes, se va a formar pregnenolona. Y por medio de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa se va a formar progesterona. Y por medio de la 21-hidroxilasa, importantísimo, 21-hidroxilasa, se va a formar desoxicorticosterona. Y luego por la 11-hidroxilasa, corticosterona, y por medio de la aldosterona sintetasa, que va a estar estimulada por la angiotensina 2, se va a formar aldosterona. ¿Qué es importante acá? 21-hidroxilasa.
Si desaparece, si hay falla enzimática total de esta 21 hidroxilasa, ¿vamos a tener aldosterona? No. 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 ¿Y qué va a pasar con este sulfato? ¿Desaparece o va a ir a las otras vías? Va, la otra. Y bueno, las vías. Muy bien, excelente. Entonces vamos a pensar en las otras vías. Vamos a hablar ahora de la capa fasciculada. Pregnenolona, por medio de la 17 hidroxilasa, se va a formar 17 hidroxipregnenolona. Y por medio de la 3 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa se va a formar 17 hidroxiprogesterona. Y por medio de la 21 hidroxilasa, nuevamente aparece, se va a formar desoxicortisol. Y por medio de la 11 hidroxilasa se forma cortisol. Entonces, ¿qué va a pasar con la aldosterona y el cortisol si hay un déficit enzimático de la 21 hidroxilasa? ¿Vamos a tener aldosterona y cortisol en el paciente? No, solo aldosterona. Andrógenos. Solo andrógenos. Toda esta vía va a ir a la capa reticular para la formación de andrógenos, que puede ser androstenediona o dihidroepiandrostenediona, y si se sulfata es dihidroepiandrostenediona sulfatada. ¿Se entendió hasta acá esto, la importancia de la fisiología normal? Sí, re. Ahí está Ok. la cuenta. Recuerden esto, ¿sí? 21 hidroxilasa. Ahora vamos a ver otra enzima también. Pero bueno, en base a todo esto vamos a ver la patología adrenal. Vamos a hablar de hiperadrenalismo, que va a ser la hiperfunción de la glándula suprarrenal. Entonces, hiperadrenalismo. Tenemos 3 tipos, básicamente. Vamos a hablar de hipercortisolismo. Ahí lo estamos dividiendo por las capas que estuvimos hablando, ¿sí? La capa fascicular, si aumenta la función, tenemos hipercortisolismo. Si tenemos hiperaldosteronismo, vamos a hablar de un aumento de la función de la capa glomerular. Si hablamos de síndromes adrenogenitales, vamos a hablar de un aumento de la función de la capa reticular. Bueno, eso, hiperadrenalismo o hiperfunción adrenocortical también se lo llama. Ahora quiero hacer un punto porque se lo van a confundir, y si tienen un buen apunte de fisio, lo van a recordar, o cuando lo lean lo van a recordar. Este hipercortisolismo, así a secas como en general, se llama síndrome de Cushing, que no es lo mismo que enfermedad de Cushing. ¿Eso lo recuerdan? Sí, sí. ¿Qué es la enfermedad de Cushing? Es el ¿No está dado, dado por... ¿no está dado por cortisol externo? No. ¿No? Ah, no me acordaba entonces. Eso se llama síndrome de Cushing iatrogénico, lo que me decís vos, cuando es por Tenés razón. administración exógena de glucocorticoides. ¿Alguien quería decir algo? ¿Que la enfermedad no tiene que ver con el componente hipotalámico? Sí, más hipofisiario, ¿sí? Hay un aumento en la síntesis de ACTH, ¿sí? Que puede venir también por mucha estimulación hipotalámica, ¿sí? Pero principalmente a nivel de la hipófisis se sintetiza mucha ACTH. Eso lo vamos a llamar enfermedad de Cushing. Entonces, recapitulando, en general vamos a hablar de hipercortisolismo como si fuese un síndrome de Cushing. Ahora, si hablamos de administración exógena de glucocorticoides, lo vamos a llamar síndrome de Cushing iatrogénico. Ahora, si hablamos de hipersecreción de ACTH, es decir, un hiperadrenalismo secundario dado por un aumento en la síntesis de la hipófisis de ACTH, a eso lo vamos a llamar enfermedad de Cushing. ¿Se entendió esto? ¿Quieren que lo repita? Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del hipercortisolismo. Es decir, vamos a hablar de esta vía. De esta vía, de la capa fasciculada, ¿sí? Esta vía. Hipercortisolismo. Causas: administración exógena de glucocorticoides, que eso también lo podemos llamar. Síndrome de Cushing. ¿Cuál es el otro nombre? Iatrogénico. ¿Iatrogénico era? Muy bien. Sí, iatrogénico. Esta es la causa más frecuente de hipercortisolismo, de hiperfunción adrenocortical, ¿sí? Esta es la causa más frecuente de hipercortisolismo.
Eso es importante que lo sepan. Luego, puede estar dado por una hipersecreción primaria de cortisol, ¿sí? Y esto puede estar dado, ya sea, piensen, primaria, entonces la glándula suprarrenal está sintetizando mucho cortisol. Ya sea, puede estar dado por una hiperplasia, que sería estos casos, ¿sí? Hiperplasia de las glándulas suprarrenales, recuerden que van a ser bilateral, o también puede estar dado por un adenoma en la glándula suprarrenal, o también puede estar dado por un carcinoma en la glándula suprarrenal, ¿sí? Esto sería una secreción de cortisol de manera primaria. Es decir, se sintetiza en ese órgano primario, que en este caso es la glándula suprarrenal. ¿Se entendió? ¿Lo explico de vuelta? Sí. No. Muy bien. Ok. Cuando hablamos de una causa primaria, quiere decir que el problema es el mismo órgano, ¿sí? Si yo soy glándula suprarrenal, el problema soy yo. No es ni la hipófisis ni el hipotálamo. Entonces, ¿qué me está pasando a mí que estoy sintetizando mucho cortisol? Por un lado, puede suceder que haya una hiperplasia de la glándula suprarrenal, es decir, si tengo una hiperplasia, tengo más células, tengo más capacidad de sintetizar, entonces sintetizo mucho cortisol. Esa es una de las opciones para hablar de una anomalía primaria. Otra de las opciones puede ser que una de mis glándulas suprarrenales tenga un adenoma, es decir, una neoplasia benigna que sintetice mucho cortisol. Y otra de las opciones para hablar de una patología primaria es que haya un carcinoma en una de las glándulas suprarrenales, que este carcinoma sintetice mucho cortisol. Eso hablamos de patología primaria. ¿Se entendió ahora? Que sería esto, hipersecreción primaria de cortisol. Si no lo explico de vuelta, chicos, yo no tengo ningún problema. Ok, bueno. Algo que no sé por qué ya me estoy olvidando de decirles. Siempre les digo a los chicos y los chicos que me tuvieron, yo no soy patólogo, yo no me sé todo, yo no soy el Robbins, y nada, yo me puedo equivocar, puedo no saber, y si no sé, yo no les voy a mentir y se los voy a decir. Eso por un lado, que no tiene nada que ver a lo que les dije, y por el otro lado, es que siéntanse cómodos en preguntar, en decir, no entendí, en decir, che, me colgué, estuve mirando el cielo, qué sé yo, me colgué, no te escuché, ¿me lo podés repetir? No tenemos ningún problema, no nos vamos a enojar ni nada de eso. No estamos para enojarnos, ni para juzgarlos, ni nada de eso, sino para ayudarlos, ¿sí? Y uno se puede distraer en la clase, no pasa nada con Chicos, eso. ¿cuántos rindieron micro 2 esta semana? Digan yo, por lo menos. No, nadie. Creo que no. La que viene. No, yo tengo el final la que viene. Se rinde la semana que viene, micros. ¿Y fármaco? Yo rendí, pero fármaco 2. Bien. ¿Y micro algún final por ahí? Mañana hay un final de micro 1. Pero no aquí rindiendo. ¿Semios rindieron el lunes algún día? Sí, toda la semana. Ah, bueno. Pues se entiende que la cabeza está media quemada. Sí, igual, también eso, chicos. Si ustedes no estudiaron nada, igual siempre les preguntamos. Digan, che, no estudié, así bajamos un cambio, digamos, porque por ahí pensamos que estudiaron y hablamos rápido, todo como si ya lo hubieran leído y nada, y eso no les sirve después. Así que siéntanse libres para decir lo que les pasa y estamos acá para ayudarlos, ¿sí? Y si necesitan que repitamos 1000 veces las cosas, lo vamos a hacer 1000 veces, ¿sí? No hay ningún problema por parte nuestra. A mí me pide 1000 veces repetir, lo mando a ver la grabación, ojo. 999 más corto. Bueno, luego vamos a tener otra de las causas que va a ser una hipersecreción de ACTH, que esta va a ser una causa secundaria, es decir, puede ser a partir de, principalmente va a ser, piensen, ¿quién secreta ACTH? La hipófisis. La hipófisis. Entonces, puede ser por causa hipofisiaria o
también puede ser como si puede ser por un síndrome paraneoplásico, ¿sí? No sé si recuerdan, por ejemplo, ¿recuerdan en qué neoplasia maligna veíamos como síndrome paraneoplásico el síndrome de Cushing, que hablamos de una pulmón, ¿no era? ectópica? ¿Cómo? ¿De pulmón puede ser? Muy bien, carcinoma microcítico de pulmón. Excelente. Muy bien, estoy anonadado, excelente. Aprendieron el concepto El patatur. que les dije, cualquier síndrome para el pulmón, le pegan. Bueno, y también para mencionar, ya que rinden choice, el carcinoma medular de tiroides que estuvimos hablando recién, también puede dar un síndrome de Cushing, que recuerden, va a ser un hipercortisolismo secundario, ¿sí? Después, ¿cuál otro más? El tumor carcinoides también lo puede causar el síndrome de Cushing. Entonces, cuando hablamos de síndrome de Cushing, ¿qué clínica va a tener el paciente? Ayúdenme con la clínica del paciente. ¿Cómo verían a nivel de la espalda al paciente? ¿Qué sería esto? Tiene una esquiva dorsal. Una esquiva dorsal. ¿Qué pasa con la piel? ¿Tiene problemas dermatológicos? Sí, tiene estrías que son violáceas. Muy bien, estría, muy bien. Después tiene el tejido adiposo centrado en el abdomen. Sí, los miembros delgados. Muy bien, excelente, excelente. Grasa a nivel abdominal, muy bien. Y tiene También la tener aumento de luna, presión ¿no? arterial. Muy bien, cara de luna llena, excelente, sí. Muy bien, cara de luna llena. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eso sería en cuanto al síndrome de Cushing. Ahora vamos a hablar de hipercortisolismo secundario, que dijimos que puede ser, ya sea porque la hipófisis sintetiza mucha ACTH o ya sea por un síndrome paraneoplásico, que ahí hablamos de tumor carcinoide, hablamos de carcinoma microcítico de pulmón, hablamos de carcinoma medular de tiroides. Entonces, hipercortisolismo secundario o también llamado enfermedad de Cushing. Es la hipersecreción de ACTH por parte de la hipófisis o como síndrome paraneoplásico. En general, a nivel de la hipófisis, se da por un adenoma hipofisario funcionante, que sintetiza ACTH. Va a generar hiperplasia cortical bilateral de la glándula suprarrenal. ¿Por qué genera hiperplasia bilateral de la glándula suprarrenal? O sea, ¿por qué afecta a las dos glándulas suprarrenales y no una? Y puede ser porque, o sea, la ACTH va a circulación general, o sea, va a afectar a ambas glándulas. Excelente, muy bien, excelente. Eso es parte de eje, muy bien. Bueno, ya les mencioné del hipercortisolismo primario. Dijimos que puede estar por hiperplasia, que le dije acá, adenoma o carcinoma. ¿Hasta acá estamos bien con el cortisol? Sí. Muy bien. Ahora vamos a hablar de hiperaldosteronismo, ¿sí? En los cuales tenemos hiperaldosteronismo primario o secundario. En el hiperaldosteronismo primario, ¿en dónde está el problema? ¿En la glándula suprarrenal o en otro lado? En la glándula. La glándula. Muy bien, excelente. Entonces, va a estar caracterizado por una sobreproducción autónoma de aldosterona. Y la aldosterona, si recuerdan, retiene sodio y excreta potasio. ¿Cómo va a venir este paciente con hiperaldosteronismo primario si retiene mucho sodio? Hipertenso. Muy bien. Muy bien, excelente, muy bien. ¿Sí? Hipertenso. La hipertensión es la manifestación más frecuente y tienen que recordar de este paciente con hiperaldosteronismo primario. Las causas pueden ser, por un lado, por una neoplasia córtico-suprarrenal, ¿sí? De vuelta, es parecido al hipercortisolismo, ¿sí? El 80% se asocia a un adenoma único a nivel de la corteza suprarrenal. Y esto se va a llamar síndrome de Kohn, ¿sí? Esto se da mayormente en mujeres adultas. Este adenoma sintetiza aldosterona. Luego, vamos a tener hiperplasia córtico-suprarrenal primaria. Básicamente hay una hiperplasia de la glándula suprarrenal, ¿sí? Hay hiperplasia bilateral de la glándula suprarrenal.
Y luego vamos a tener uno que no importa mucho, corregible por corticoides, ¿sí? Bueno, después lo vamos a hablar un poquito, pero los dos importantes son estos, ¿sí? Eso sería en cuanto al hiperaldosteronismo primario. Vamos a hablar del hiperaldosteronismo secundario. ¿Dónde está el problema en el hiperaldosteronismo secundario? ¿Dónde no está el problema? Vamos a decirlo así. En la glándula. En la glándula. Muy bien. Básicamente, esto se caracteriza porque hay una activación constante del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es por eso, ¿sí? Simplemente por eso. Y eso genera, como vía final, si activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la secreción permanente de aldosterona. Las causas pueden ser disminución de la perfusión renal, es decir, si tengo baja perfusión, es decir, le llega poca sangre al riñón. ¿Qué sensa el riñón? ¿Que tengo mucha volemia o poca volemia? Poca. Poca. Entonces activa el sistema angiotensina-aldosterona, renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Luego también puede ser por una hipovolemia real, que puede ser arterial o un edema. Si recuerdan, ya vieron edema en semio. Por ejemplo, si tengo un edema, que es básicamente la presencia de líquido a nivel intersticial, es decir, por fuera del intravascular, esto puede ser sensado como que el paciente tiene baja volemia. Entonces, de vuelta, activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿En qué caso me pueden decir, mira, este paciente tiene edema y puede generar un hiperaldosteronismo secundario? Causas de edema, básicamente, le estoy preguntando. Insuficiencia cardíaca. Muy bien, insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué más? ¿Algo a nivel del hígado? Disminución de Hipovolemia está bien, pero una patología que es la vía final común de todas las noxias crónicas a nivel del hígado. Muy bien, cirrosis. A nivel del riñón, ¿qué pueden tener? Síndrome nefrótico por el edema. Muy bien, excelente, ¿sí? Muy bien, piénsenlo así. Hasta acá con hiperaldosteronismo secundario. ¿Alguna duda de esto? Sí, te hago una consulta. En el hiperaldosteronismo primario, ya sea por una neoplasia o por hiperplasia en los dos casos, ¿se dan solo de aldosterona? ¿Es como que afecta solo la capa de los mineralocorticoides o puede estar asociado también con la parte puede estar asociado, pero principalmente, acá hablamos de predominancias, ¿sí? Hablamos de predominancias. Principalmente es la capa, ¿cuál era la capa del...? La capa glomerular va a estar afectada. Ok, es específico solo de esta capa. Sí, pero puede afectar las otras capas también. Okay. Pero acá hablamos de predominancia, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de síndromes androgenitales. Nos vamos a posar nuevamente en la capa reticular que sintetiza andrógenos, es decir, esta capa. Y acá va a tomar vital importancia lo que hablamos de las enzimas. Primero, antes, en un hiperaldosteronismo primario. Igual lo puse acá, bueno. En cortisolismo primario tenemos alto cortisol y bajo ACTH, ¿sí? Bueno, nada, eso quería decirle. Bueno, hiperadrenalismo. Tenemos los síndromes androgenitales, está caracterizado por una excesiva secreción de andrógenos, que ahí hablamos de dihidroepiandrostenediona y androstenediona, ¿sí? Recuerden que son estos, los de acá, en la capa fascicular. Puede ser aislado o ser parte de la enfermedad de Cushing. Y ahí viene tu pregunta, no sé quién preguntó. ¿Viste que puede estar asociado? Sí. Ahí está, puede estar asociado, ¿sí? Y acá hablamos de predominancia, ¿sí? Vemos a una paciente así. Y mirá, no hablamos tanto de enfermedad de Cushing. Vamos a hablar más de un síndrome adrenogenital, ¿sí? Pero también lo vemos asociado a la enfermedad de Cushing. Bueno, las causas pueden ser, de vuelta, neoplasias. En Pato 2 vamos a hablar de neoplasias siempre. Puede ser por una neoplasia
córtico suprarrenal que afecte principalmente a la capa fascicular, que es la que sintetiza andrógenos, o puede estar asociado a una hiperplasia suprarrenal congénita. Y acá van a recordar a bioquímica y fisio también. Básicamente, vamos a hablar de la hiperplasia suprarrenal congénita. Perdón, antes, volvemos, recapitulamos. Las neoplasias córtico-suprarrenales, ¿qué tipo de neoplasias pueden ser? Hablamos de varias neoplasias. A nivel de la glándula suprarrenal, dos tipos de neoplasias principales tenemos? Una benigna y otra maligna. Adenomas y carcinomas. Excelente. Entonces puede estar dado por un adenoma o un carcinoma. El más frecuente va a ser el carcinoma, ¿sí? Que haga este síndrome adrenogenital. Bueno, entonces ahora hablamos de hiperplasia suprarrenal congénita. La definición es básicamente una alteración en la síntesis de cortisol. Acá falló la esteroidogénesis. Se desvía la esteroidogénesis hacia las otras vías. ¿Por qué? Porque falló la vía del cortisol. Hay falta de cortisol, aumenta la ACTH, hay una hiperplasia suprarrenal que da aumento en la síntesis de andrógenos, dando virilización. La causa más frecuente de esto va a ser el déficit de 21-hidroxilasa. Y acá vamos a tener distintas formas. 3 formas. A ver, para que recuerden, 21-hidroxilasa era este, ¿sí? 21-hidroxilasa era este, ¿sí? Que puede afectar la vía del cortisol o la de aldosterona. Ahora vamos a ver que algunas hiperplasias suprarrenal congénitas afectan solamente a la vía del cortisol y otras afectan también a la vía de la aldosterona. Y obviamente la vía final común es sintetizar muchos andrógenos. Entonces tenemos distintas formas. 3 formas de adrenogenitalismo. Una clásica que es con pérdida de sal. Entonces, si tenemos pérdida de sal, ¿qué pasó con la aldosterona? No hay síntesis. Muy bien, perfecto, excelente. Y otra que es viralizante sin pérdida de sal. ¿Se afectó la vía de la aldosterona acá? No. Muy No. bien. Y después hay otra forma no clásica, o también se llama virilización suprarrenal tardía, ¿sí? Que este es más frecuente, creo que lo puse acá. Bueno, ahora les hablo de este. De la vía no clásica es más frecuente que la clásica, ¿sí? Esto, nada más, eso. Hablamos un poco de, primero vamos a ir a la clínica del paciente. Piensen que son pacientes, son mujeres que tienen una virilización, es decir, tienen características sexuales masculinas. Y esto lo vamos a ver con hirsutismo e hipertricosis. ¿Saben la diferencia entre hirsutismo e hipertricosis? No. ¿Y su tipo no es la distribución del vello en forma masculina? Muy bien. Y la hipertricosis son ya el vello que ya estaba en la disposición femenina, pero que aumenta en cantidad de vello, ¿sí? Es decir, hipertricosis, todo el pelo que ya tenía, bueno, aumenta en cantidad. Hirsutismo, hay una distribución del vello de manera masculina, ¿sí? Por ejemplo, los hombres tienen barba, bueno, esta paciente femenina va a tener barba, ¿sí? Ese sería hirsutismo. Ahora, la paciente a nivel del, por ejemplo, a nivel de las piernas, siempre va a tener pelos. Bueno, si aumenta la cantidad de pelos a nivel de las piernas, ahí vamos a hablar de una hipertricosis. Luego, a nivel de lo que sería a nivel púbico, ¿qué va a pasar con la distribución del vello púbico en esta mujer con una virilización?
algo de un triángulo. Más romboidal. Muy bien, excelente. Más romboidal. Y ven acá en lo que sería en esta línea, ni me acuerdo cómo se llama, aumenta el vello. Perfecto. La línea alba. La línea alba, ahí está, excelente. Y luego también, miren a nivel de lo que serían los genitales externos, vean cómo a nivel del clítoris hay una hipertrofia del clítoris, ¿sí? Aumenta de tamaño, ¿sí? Y esto está dado por los andrógenos. Bueno, entonces dijimos que tenemos una forma clásica. Hay una ausencia total de 21 hidroxilasa. Si hay ausencia total de estas enzimas, no vamos a tener ni cortisol ni aldosterona, ¿sí? Entonces esa es la forma clásica, en que se bloquea la síntesis de cortisol y aldosterona. La clínica va a ser virilización de fetos femeninos, se manifiesta después del nacimiento, ¿sí? Porque básicamente la homeostasis en el periodo intrauterino lo va a dar la madre, ¿sí? Después de que nazca esta paciente, va a depender totalmente de ella. Y entonces ahí se va a notar la falta de cortisol y aldosterona. Va a haber pérdida de sal, orina mucho, hiponatremia e hiperpotasemia. Luego, hipotensión y colapso cardiovascular, y la paciente puede llegar a morir, ¿sí? Y acá vemos una recién nacida. Vean todo, este sería el clítoris que está hipertrófico, ¿sí? Hiperplasia suprarrenal congénita. Y vean acá cómo están las glándulas suprarrenales hiperplásicas, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí. Muy bien. Ahora vamos a dejar de lado lo que sería la hiperfunción suprarrenal y vamos a ir a la hipofunción, es decir, a la insuficiencia adrenal. Ubíquense en insuficiencia adrenal. Entonces vamos a hablar de todo lo contrario, básicamente. Hipoadrenalismo o insuficiencia córtico-suprarrenal. Vamos a tener distintas causas. Uno es un hipoadrenalismo o insuficiencia córtico-suprarrenal primaria. Este puede ser aguda o crónica. A la crónica, ¿saben cómo lo llamamos? Enfermedad de Addison puede ser. Muy bien, enfermedad de Addison, excelente. Entonces, la falla va a ser primaria, entonces la falla va a ser del órgano, que en este caso es la glándula suprarrenal. Y luego vamos a tener un hipoadrenalismo secundario, que esto se va a dar por una disminución de la síntesis o de la síntesis de ACTH, o puede ser también por una falta de sensibilización de los receptores de ACTH. La clínica de estos pacientes se manifiesta con pérdida del 90% de la función de la corteza. Bueno, estamos pensando en una insuficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente, si yo tengo una pérdida de la función del 50% de la corteza suprarrenal, no va a tener clínica. Tiene que pasar el 90% de esa pérdida de función de la corteza para que la paciente tenga clínica. ¿Se entendió eso? ¿No se entendió entonces? Sí, sí. Okay. Sí. Ok. Bueno, la paciente, piensen, si tiene poco cortisol, si el cortisol es la hormona del estrés, entonces digamos que va a estar como, no es desestresada la palabra, pero va a estar como muy baja, muy baja. Va a tener debilidad progresiva, fatiga, puede tener calambres, va a tener anorexia, no quiere comer, puede tener depresión, náuseas, vómitos, pérdida de peso, ¿sí? Va a tener hipercalemia, hiponatremia, hipotensión arterial. Piénsenlo, todo lo contrario a que si tuviera mucho cortisol y mucho aldosterona. Entonces ahora vamos a hablar de esto, que sería el hipoadrenalismo primario, o también insuficiencia córtico-suprarrenal primaria, y vamos a hablar del agudo. Luego vamos a hablar del crónico, que era el Addison. Ahora hablamos del agudo, que no es el Addison, ¿sí? En el agudo, este es importantísimo, también lo llamamos crisis suprarrenal. El paciente puede morir, ¿sí? Y es importante el diagnóstico de estos pacientes, porque el paciente se te muere y
si no lo diagnosticaste. Las causas pueden ser crisis en pacientes que ya tengan una insuficiencia córtico suprarrenal crónico, ¿sí? Por ejemplo, ya viene con bajo cortisol y aldosterona y tiene un pico de estrés, y bueno, y eso fuerza a la glándula suprarrenal para que empiece a funcionar y libere más cortisol, y la glándula suprarrenal dice, no, yo no doy más, y entonces entro en una crisis. Y ahí vamos a tener esta crisis suprarrenal. Luego, en pacientes con tratamiento crónico con corticoides, si se suspende de manera abrupta el corticoides, puede dar esta crisis suprarrenal, ¿sí? Por ejemplo, vieron que hay muchos pacientes alérgicos, que soy el caso, que tiene rinitis alérgica, que usamos corticoides por vía nasal. Si yo un día suspendo de manera abrupta ese corticoide nasal, ¿me puede pasar una crisis suprarrenal? No es que tenés que estar en tratamiento más de 7-10 días, se dice, con el corticoide, ¿o no era eso? Ok, pero con el corticoide nasal. Creo que era cuando es por vía oral o sistémica. Muy bien. Nasal no sería local, por eso. Claro, exactamente. Muy bien. Si es local, así, a nivel de la nariz, no pasa nada, chicos. No van a tener ningún hipoadrenalismo agudo, no se van a morir, ¿sí? En cambio, si es algo vía oral o vía endovenosa, sí, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con estos pacientes. Luego también puede estar dado por una destrucción masiva de las glándulas suprarrenales. Es decir, se destruyen mis glándulas, ¿y quién me va a sintetizar cortisol y aldosterona? Nadie. Y esto puede ser en caso de una hemorragia, una coagulación intravascular diseminada, o en el síndrome de Waterhouse-Friderichsen, ¿sí? Que esto se puede dar en cualquier edad, ¿sí? Pero esto es más frecuente en la infancia. No sé qué tanto les debo decir esto, pero bueno, ustedes rinden choice. El síndrome de Waterhouse, acuérdense, chicos, ¿alguien tiene una idea? Porque en Pato 1 igual se ve un poquito de eso en coagulación intravascular diseminada. El síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Tiene que ver con una infección, con una bacteria, no sé si se acuerdan. Meningococo. Bien. Y genera una toxina. Entonces esa toxina genera un problema. La meningococcemia genera una toxina que desencadena la coagulación intravascular diseminada, y esos trombos generan infartos de la glándula adrenal, generando lo que está hablando Fran. Sí, no solamente, creo que dijeron meningococo, también, o sea, básicamente hay una infección bacteriana grave a nivel sistémico, ¿sí? Y el paciente tiene una septicemia, como bien dijo Aaron, que esto puede estar desencadenado por el Neisseria meningitidis, también puede estar desencadenado por Haemophilus influenzae, por estafilococos, por neumococos, es decir, son varias causas bacterianas, y el paciente va a tener un shock de manera progresiva y rápida, ¿sí? Entonces, piensen, si tenemos una coagulación intravascular diseminada, es decir, tenemos un trastorno trombohemorrágico, una diatesis hemorrágica, no sé si se acuerdan de Pato 1, es decir, formo trombos y luego tengo todo el material fibrinolítico que rompe esos trombos y tengo hemorragias. Si esas hemorragias llegan a piel, ¿qué va a tener? ¿Qué vamos a ver a nivel de piel? Hemorragias en piel. Petequias. Muy bien, petequias, púrpuras generalizadas en piel, ¿sí? Entonces, si pensamos eso en un paciente joven, en la infancia mayormente, con un antecedente de meningitis, por ejemplo, y viene con las petequias, y lo ven hipotenso, lo ven mal. Ahora vamos a ver un poco más de la clínica, ¿sí? Ahí tienen que pensar que puede ser este síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que básicamente hay una destrucción masiva de ambas glándulas suprarrenales, ¿sí? Y va a haber una hemorragia, ¿sí?, de las glándulas suprarrenales. Eso es importante que lo sepan. Y bueno, el paciente puede morir en horas o en pocos días. Bueno, eso. ¿Estamos bien con esto? Bueno, seguimos entonces. Vamos a hablar un poco de la clínica antes de seguir.
Miren, esta paciente puede llegar a tener hipotensión arterial, ya hablamos por qué. Ahora vamos a hablar un poco de la pigmentación, que va a tener mucha pigmentación. Ok, ¿por qué podría tener mucha pigmentación la paciente? Por ejemplo, a nivel de mucosas o a nivel de piel. Está asociado a algo llamado propio melanocortina. A ver si los ayudé con eso. La POMC. Muy bien, la POMC. Ok, vamos armando un poquito más. ¿Qué más? Ayúdenme. Tiene que ver con la ACTH. Muy bien, cuando hay mucha síntesis de ACTH, ¿en una primaria o una secundaria va a haber mucha síntesis de ACTH? Primaria, ¿no? Secundaria. Secundaria. Ok. A ver, vamos a ver cómo puedo ayudarlos. Estamos hablando de insuficiencia, ¿sí? Pensemos el eje. Hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. Si la glándula suprarrenal genera poco cortisol y aldosterona, ¿va a poder inhibir a la hipófisis? No. Entonces la hipófisis va a decir, no, pará, loco, tengo que estimularlo más, entonces tengo que sintetizar más ACTH. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Y esta ACTH teníamos que la Precursora. precursora era la POMP, que es la propio melanocortina, que estimulan a los melanocitos también, y va a dar una hiperpigmentación a nivel de piel y mucosas. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. Ok, entonces la hiperpigmentación en piel y mucosas lo vamos a ver en una insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Y por qué no en la secundaria? Porque ahí la glándula tiene la capacidad de inhibir el eje. La capacidad de... De inhibir al eje, entonces ahí no estaría estimulada la POMC. Muy bien. ¿Y esta clínica, cuánto daño de las glándulas suprarrenales debo tener para ver la clínica en porcentajes? 90%. Listo, así les va quedando. Perdón por ser tan cargoso, pero bueno. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poco ahora del hipoadrenalismo o insuficiencia suprarrenal crónica primaria, que es la enfermedad de Addison, ¿sí? Las causas de la enfermedad de Addison pueden ser una adrenalitis autoinmune. De vuelta, desglose el nombre. Adrenal, glándula suprarrenal, itis, inflamación autoinmune. Entonces va a ser una inflamación de la glándula suprarrenal de causa autoinmune, ¿sí? Esa es la causa más frecuente. Otra causa puede ser por infecciones. Pensamos en algo crónico, ¿sí? Recuerden, no va a ser una infección, por ejemplo, una bacteria cualquiera que da una clínica aguda. Van a ser infecciones crónicas, que tienden a cronificar. En este caso va a ser tuberculosis y micosis sistémicas endémicas, que van a ser coccidioidomicosis e histoplasmosis, ¿sí? Y después también lo podemos ver en pacientes con SIDA, no solamente HIV, con SIDA, en estadio de SIDA, cuando tienen infecciones asociadas con citomegalovirus, Mycobacterium avium, y también por sarcoma de Kaposi, que afectan a nivel de la glándula suprarrenal. Y también puede estar dado por neoplasias metastásicas que se ubican a nivel de la glándula suprarrenal y la destruyen. Y es por eso que tenemos esa insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un melanoma, ¿sí? Que haga metástasis, llegue a la glándula suprarrenal y destruya la glándula suprarrenal. ¿Se entendió esto? Sí. Muy bien. Y de vuelta, acá va a tener, porque es primaria, una clínica con hiperpigmentación. Entonces vamos a hablar de una de las causas de enfermedad de Addison, que era la adrenalitis autoinmune. Destrucción autoinmunitaria de las células que sintetizan esteroides. Hay autoanticuerpos contra 21-hidroxilasa y 17-hidroxilasa, ¿sí? Entonces, ¿qué no va a tener el paciente si falla la 21-hidroxilasa? Aldosterona y cortisol. ¿Y si falla la 17-hidroxilasa? Andrógenos.
Muy bien. Solo andrógenos no, vean que está por todos lados, ¿sí? Es más, al inicio también, ¿sí? Muy bien. Bueno, y las causas de la adrenalitis autoinmunes, vamos a tener APS1, que básicamente el APS, acá se lo dejé acá abajo, significa síndrome poliendocrino autoinmunitario. Esto es red de choice, chicos, eso lo leen, ¿sí? Porque nada, no tiene sentido que lo lean. En la morfología, piensen, es una enfermedad autoinmune, entonces todo se parece. ¿Qué tipo de infiltrado vamos a ver en una enfermedad autoinmune? ¿Polimorfo o mononuclear? Mononuclear. Muy bien, ya está, ya sacaron la mitad del preparado. Vamos a ver, células corticales dispersas en una red de tejido conectivo. Y no tengo una... Ah, sí tengo, bien ahí. Qué genio que soy. Bueno, esta es la glándula suprarrenal. ¿Qué vemos acá? Que se está formando algo acá. No saben, chicos. Folículo. Muy bien, un folículo linfoide, ¿sí? Que básicamente son todos los linfocitos que están atacando a la glándula suprarrenal. Y acá hay más linfocitos dispersos, ¿sí? Eso es importante que lo recuerden. Y acá vemos un montón de células, lo que quedan de las células, y yo sé que es malísima la definición, pero están siendo atrofiadas debido a esta lesión autoinmune. Entonces, si están atrofiadas, pues no va a tener la capacidad de sintetizar o sintetiza menos hormonas. ¿Se entendió esto? Sí. Muy bien. Ahora vamos a hablar de neoplasias. Ya no hablamos más de insuficiencia. Ahora vamos a hablar de neoplasias a nivel de la glándula suprarrenal. Neoplasias en glándula suprarrenal. ¿Qué tipo de neoplasias podemos tener en la glándula suprarrenal? De vuelta. Dos principales. Una benigna y otra maligna. Adenomas y carcinomas. Excelente. Adenomas y carcinomas. Excelente. Ya se sabe mitad del TP. Neoplasias córtico-adrenal. Es decir, a nivel de la corteza. Es decir, que afecta a nivel de las capas. Glomerular, fascicular y reticular, ¿sí? No afecta a la médula. Estamos hablando acá de neoplasias córtico-suprarrenales. Después vamos a hablar de la médula. Entonces, las causas, tenemos causas esporádicas y causas genéticas. Las causas esporádicas son la mayoría de los casos, ¿sí? Y en las genéticas tenemos distintos síndromes que ustedes después lo van a leer. Nada, recuerden el nombre nomás, chicos. Dos tipos, adenoma y carcinoma, como bien me dijeron. Entonces, hablamos del adenoma. De vuelta, es una neoplasia benigna, ¿sí? A nivel de la corteza suprarrenal. ¿Cómo la vamos a ver en la macroscopía? Vamos a ver, miren, este sería la glándula suprarrenal y vemos una lesión nodular bien delimitada que van a ser en general de hasta 2,5 centímetros. Obviamente esto expande a la glándula suprarrenal. Va a ser amarillo o amarillo pardojo, como lo vemos acá. En la microscopía, lo que vamos a ver van a ser células similares a las células corticales normales, con núcleos pequeños y citoplasma entre eosinófilo o vacuolado con lípidos. Bueno, lo que vemos acá, ¿sí? Ven que este citoplasma está empezando a ser ópticamente negativo. Básicamente hay vacuolas, ¿sí? ¿Lo ven todos? Sí. Muy bien, excelente. Y por ejemplo, este paciente con un adenoma a nivel córtico, a nivel de la corteza suprarrenal, ¿qué clínica puede tener? Piensen, ¿qué sintetiza la corteza suprarrenal? Mineralo. Ok, vamos a relacionar al cortisol. ¿Qué clínica puede tener? ¿Es primaria o secundaria primero? Lo que tenga. Primaria, ok. ¿Qué puede tener relacionado al cortisol? Tenemos un adenoma que si es funcionante sintetiza mucho cortisol. ¿Qué va a tener el paciente? Puede tener Cushing. Cushing. Muy bien, un Cushing. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Bueno.
¿Se entendió esto? Sí. Vean cómo las células se disponen en nidos, ¿sí? Acá hay un nido, ¿sí? Acá hay otro nido, acá hay otro nido, ¿sí? Son núcleos pequeños y puede estar vacuolado. Ahora vamos a hablar del carcinoma. Es una neoplasia maligna a nivel de la corteza suprarrenal. Perdón que sea tan repetitivo con la de corteza para que no se mezclen con la médula. Tienden a ser funcionantes y van a dar hiperadrenalismo, ¿sí? Una cosita. El adenoma no siempre es funcionante. Yo les puse como ejemplo lo del síndrome de Cushing, ¿no? Pero puede también ser no funcionante y solamente ser un hallazgo. Bueno, el carcinoma también puede ser no funcionante, pero en general tienden a ser funcionantes, es decir, sintetizan hormonas y da hiperadrenalismo. Van a ser tumores mal delimitados, por ejemplo, acá. Vean esto. A ver, todo esto, ¿qué es todo esto? La glándula. ¿Qué es esto? Riñón. El riñón. El Vean riñón. cómo ya primero el tamaño nos dice un montón, ¿sí? Son tumores mal delimitados, de mayor tamaño que los adenoma. En general se dice que son mayores de 5 centímetros, ¿sí? Y bueno, estos son invasivos, ¿sí? A nivel de la microscopía vamos a ver células anaplásicas con necrosis y hemorragia. Y la muerte de estos pacientes van a ser a los 2 años. Por ejemplo, vamos a ver la microscopía. Vamos a comparar lo benigno con lo maligno. Lo benigno, el adenoma y lo maligno. ¿Se parecen? No. Listo. Vamos a comparar células con células. ¿Esta célula se parece a esta célula? No. No. ¿Este núcleo No. se parece a este núcleo? No. No. Entonces, No, no. tenemos anisocitosis, es decir, distintos tamaños de células y formas de células, y tenemos anisocariosis, es decir, distintos tamaños de núcleo entre sí. Esos son criterios de anaplasia, si lo recuerdan, ¿sí? Y también podemos encontrar zonas de necrosis, que sería esta una zona de necrosis, y podríamos llegar a encontrar mitosis atípicas, que yo no veo. No sé si ustedes chicos ven mitosis atípica. No, yo no veo mitosis atípica. Bueno, pero podría haber mitosis atípica. ¿Entienden por qué este es maligno y es un carcinoma? Por toda esta anaplasia, ¿se entiende? Sí. Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. En general, este carcinoma va a infiltrar la vena suprarrenal, ¿sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos la vena cerca. Infiltra vena suprarrenal, vena cava inferior, todo porque está adyacente, y los ganglios linfáticos, ¿sí? Vena suprarrenal, vena cava inferior y los ganglios linfáticos. ¿Puede tener diseminación hematógena? Sí. Puede tener diseminación hematógena y lo más frecuente es que vaya a pulmón. De vuelta, lo asociamos al carcinoma medular de tiroides, a nivel de pulmón. Muerte a los 2 años, ¿sí? ¿Dudas hasta acá de esto? No. Bueno, nos olvidamos de la corteza. Vamos a la médula. ¿Ok? Vamos a la médula. Es decir, y perdónenme, yo sé que me están bardeando seguramente. Vamos a hablar de esto, de la médula, que sintetiza adrenalina y noradrenalina. Vamos a hablar de eso. Nos olvidamos de la corteza. Vamos a hablar de neoplasias de la médula de la glándula suprarrenal. Acá ya no vamos a tener adenomas ni carcinomas. Acá vamos a tener otro tipo de neoplasias. ¿Qué vamos a tener? Neoplasias que derivan de las células cromáfines, ¿sí? Que va a ser el feocromocitoma, y neoplasias que derivan de las células neuronales. Hasta acá esto es importante. Después vamos a tener, esto después lo leen ustedes, ¿sí? Vamos a tener neoplasias que están por fuera de la glándula suprarrenal, ¿sí? Pero eso lo leen ustedes y nada, paraganglioma, nada, para que les suene. Ahora vamos a hablar de las que derivan de las células cromáfines, que van a ser los feocromocitomas. El feocromocitoma es una neoplasia poco frecuente
que deriva de las células cromafines y producen catecolaminas, es decir, adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Y a veces también, dice Robbins, que sintetizan hormonas peptídicas, ¿sí? Pero principalmente noradrenalina y adrenalina. Y esto va a dar una hipertensión arterial en estos pacientes. ¿En qué casos podemos pensar en un feocromocitoma? En pacientes que tengan hipertensión arterial refractarios al tratamiento. Es decir, yo le doy enalapril y les doy todos los fármacos para la presión arterial y el paciente no cede, ¿sí? No cede y bueno, es refractario al tratamiento. Ahí podemos pensar en un feocromocitoma y también en otros diagnósticos diferenciales. También, por ejemplo, un niño, un paciente joven que tenga hipertensión arterial, no vamos a pensar que el problema está en que come mucha sal. Vamos a pensar, por ejemplo, en un feocromocitoma, ¿ok? Y después, también, si hay un antecedente familiar de feocromocitoma y viene un paciente y dice, tengo hipertensión arterial, y ven que es refractario al tratamiento, van a pensar en un feocromocitoma. Acá en el feocromocitoma tenemos la regla del 10, del diegote, la regla del 10, ¿sí? ¿Qué es? Básicamente, 10% de estos feocromocitomas están asociados a síndromes familiares, que ahí entran el MEN2A y el MEN2B, es decir, neoplasias endocrinas múltiples, MEN2A y MEN2B. Neurofibromatosis también se puede asociar de tipo 1 y síndrome de von Hippel-Lindau se puede asociar al feocromocitoma. Son datos choice. El más importante, MEN2A y MEN2B. 10% son extraadrenales, como les mencioné. Tenemos los paragangliomas en el órgano de Zucker-Camp. ¿Alguien lo recuerda este órgano? De embrio. No. Ok, nadie. Bueno, a nivel fetal, lo que sería la aorta abdominal, ¿ven esto que está acá marcado? ¿Lo ven? Bueno, a nivel fetal lo tenemos, ese órgano que va a ser a nivel de la aorta abdominal. Bueno, si queda ese resabio, puede llegar a dar un feocromocitoma, porque también tiene células cromáfinas, ¿sí? Derivan ¿qué capa era en la embrionaria que tenía la porción neuronal? Las crestas neurales. De las crestas neurales, ok. Pero tiene un nombre. ¿No es ectodermo? Ectodermo, ¿no? Sí, del ectodermo deriva el neuroectodermo y las crestas neurales. Ok, perfecto, muy bien. Bueno, y a nivel del cuerpo carotídeo. ¿Qué tiene el cuerpo de carotídeo en especial? ¿Y qué hacemos el masaje carotídeo y puede pasar algo? Varoreceptores. Muy bien, excelente. Bueno, 10% de los feocromocitomas esporádicos son bilaterales, ¿sí? El 10% son bilaterales. Después, 10% son malignos, 10% sean niños y 10% se ven asociados a normotensos. Quiero decir algo acá. Si el 10% de los carcinomas, de los feocromocitomas son esporádicos, eso quiere decir, perdón. 10% de los esporádicos son bilaterales, eso quiere decir que el 90% de los esporádicos son unilaterales. Nada, eso. Bueno, y quiero mostrarles acá un poco, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un feocromocitoma, si es esporádico, el 90% va a ser unilateral, que lo vemos acá. Y también el 10% de los feocromocitomas van a ser extraadrenales, como habíamos dicho acá. Que ya dijimos, no solamente puede estar en el órgano de Zucker-Camp, sino también a nivel del cuerpo carotídeo y en otras zonas. Después, ¿qué más? Nada, eso. Una pregunta. Sí. ¿Por qué hay algunos que son normotensos? No sé por qué. Se vio que sucedía eso, pero no sé por qué, la verdad. Pero bueno, el 90% son hipertensos. Lo voy a buscar y te digo, si lo encuentro. Yo que recuerden, el Robbie no está, porque
eran normotensos. Debe ser seguramente porque secreta menos cantidad de catecolaminas ese feocromocitoma. Pero bueno, otra explicación no tengo. Cuando la tengan les mando. Yo les aporto algo, chicos. Si uno tiene un familiar que apenas come sal y hace deporte y tiene 140-90 y toma enalapril, se recuida, y después tengo mi otro tío que no hace nada, fuma, tabaco, todo el día toma Coca-Cola, va al asadito todos los días y tiene la tensión normal. ¿Y qué le puedes preguntar? ¿Por qué vos sos normotenso? Hay gente que aguanta más que otra y ya está. No, bueno, eso también es una explicación, que bueno, en la medicina no todo es blanco y negro. Por ejemplo, que hablamos de EPOC la otra vez, que la mayoría de los casos está dado por el fumador crónico. Bueno, hay pacientes tabaquistas crónicos, pero desde la juventud y que viven 100 años y nunca desarrollan EPOC, ¿sí? Eso tampoco se sabe explicar por qué. Y bueno, suceden esas cosas. Pero bueno, si yo encuentro la explicación de esto, les mando en el Classroom. Bueno, en la macroscopía vamos a ver que tiene un tamaño variable, que puede ser desde 1 gramo a 4 kilogramos, ¿sí? Aumento del tamaño a nivel de la médula de la glándula suprarrenal, ¿sí? La coloración va a ser grisáceo o pardo amarillento, acá lo vemos más pardo amarillento, y al corte vamos a ver hemorragia, necrosis, y se borra la glándula suprarrenal. Es decir, esto, digamos que esto, lo que está acá afuera sería la porción normal de la glándula suprarrenal, pero está totalmente opacado o borrado debido a este feocromocitoma. Les pregunto, ¿el feocromocitoma tiene algún marcador neuroendocrino en especial? Creo que los maté igual. En la inmunoquímica que lo estamos viendo acá. ¿Las catecolaminas? Sí, sí, va por ahí. Bueno, la cromogranina A, dato choice. Feocromocitoma se puede marcar por inmunohistoquímica por medio de la cromogranina A. Cromogranina A es un marcador de diferenciación neuroendocrina que va a estar en el feocromocitoma. Bueno, en la microscopía, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver células cromáfines agrupadas con células de sostén en nido, rodeada de una trama vascular abundante. Esto en el preparado que tengo no lo vi. Y esto ahora lo vamos a hablar, es muy importante eso. Entonces vemos células cromáfines agrupadas, ¿sí? Que serían todas estas células. Todas estas células, ¿sí? Vean también cómo son, hay anaplasia, ¿sí? Hay anaplasia entre células, ¿sí? Y sería esto. Ahora, importantísimo, este dato. La microscopía no permite predecir malignidad, ¿sí? Es decir, podemos tener un feocromocitoma con aspecto benigno y puede ser muy maligno para el paciente. Y podemos tener un feocromocitoma con aspecto maligno y puede ser benigno para el paciente. Bueno, eso es importante, ¿sí? Que lo sepan. Luego, en la clínica va a tener hipertensión arterial. 2/3 de estos pacientes tienen episodios paroxísticos de aumento rápido de la tensión arterial con taquicardia, palpitaciones y sudoración. Es decir, viene el paciente y pónganle que viene con una tensión arterial elevada, pero que todavía no le diagnosticaron. Y consulta a la guardia porque dice, doctor, tuve un aumento de la presión arterial o sentí que mi corazón palpitaba muy rápido, tenía taquicardia, estaba sudando y puede llegar a tener un infarto agudo de miocardio si es ese paciente. Entonces, tienen que estar atentos a este tipo de pacientes. ¿Cómo viene el paciente en cuanto a la clínica? Miren, puede tener mareos, puede estar nervioso el paciente con desasosiego, puede tener cefalea, sudoración, vómitos, disnea, dolor
retroesternal, ahí es característico de un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Puede tener palpitaciones, debilidad y dolor abdominal, ¿sí? Esto no iba acá. Después se los edito. ¿Hasta acá estamos bien con feocromocitoma? Sí. Sí. Ok. Sí. Y por último, ya terminando, sí, rápido, terminamos rápido. Antes de que me mate Marita, que me estoy pasando de tiempo. Neoplasias de médula, ¿sí? Seguimos con... No, eso no. Acá, esto, me faltó esto. ¿Sí? Esto es lo mismo que vimos recién. Vamos a hablar del MEN, o síndrome de neoplasia endocrina múltiple. Lo digo bien. Síndrome de neoplasia endocrina múltiple. Definición: es un grupo de enfermedades hereditarias con lesiones proliferativas en varios órganos endocrinos. Básicamente, esto es hereditario genético y vamos a ver en múltiples órganos endocrinos adenomas, carcinomas e hiperplasia. Repito, en muchos órganos endocrinos, por ejemplo, paratiroides, por ejemplo, tiroides, vamos a ver adenomas, carcinomas o hiperplasias. Tipos, tenemos MEN1 y MEN2, ¿sí? El MEN1 queda así secas. El MEN2 tenemos distintos tipos. MEN2A, MEN2B y carcinoma medular de tiroides, ¿sí? MEN2A, MEN2B y carcinoma medular de tiroides. Vamos a hablar del MEN1, o también llamado síndrome de Werner, W-E-R-N-E-R. Werner, síndrome de Werner o MEN1. Este es infrecuente. Se asocia a la mutación del gen MEN1, que es un supresor de tumores, es decir, si inhibo el supresor de tumores, doy vía libre a que haya tumores. Bueno, va a haber neoplasias, va a haber tumores en la glándula paratiroides, en el páncreas y en la hipófisis, ¿sí? Ese es el MEN1, que lo vemos acá, MEN1, a nivel de paratiroides, ¿sí? A nivel de páncreas e hipófisis, MEN1. MEN2, vamos a hablar, o también llamado síndrome de CPOD. Hay una mutación en el gen RET, que es un protoncogen, y básicamente este gen ahora mutado se va a expresar constitutivamente de modo tal que hay una hiperfunción de los órganos endocrinos. ¿Qué órganos endocrinos? Bueno, en los que vamos a ver tumores van a ser a nivel de la tiroides, que vamos a ver un carcinoma medular de tiroides, vamos a ver a nivel de la suprarrenal un feocromocitoma, y a nivel paratiroide, hiperplasia paratiroide. Ese es el MEN2A. Entonces, dijimos que en el MEN2A vamos a tener un carcinoma medular de tiroides, después vamos a tener un feocromocitoma y también vamos a tener, ¿qué más, chicos? Una hiperplasia paratiroidea, ¿sí? Hiperplasia paratiroidea. Hablamos MEN2B y terminamos, antes de que me maten. Muta también al gen RET. También queda expresado de manera constitutiva, pero acá muta en otro aminoácido, distinto al MEN2A, por eso es distinto, ¿sí? Y hay una hiperfunción de ese receptor. Se puede solapar con el MEN2A, eso es importante, ¿sí? Y difieren en cuanto al MEN2A, que en el MEN2B tenemos carcinoma medular de tiroides más agresivo, ¿sí? En el MEN2A teníamos el carcinoma medular de tiroides, pero este es más agresivo. Hay ausencia de hiperparatiroidismo primario, ¿sí? Es decir, no tenemos esa hiperplasia paratiroidea. Hay neuromas o ganglioneuromas, ¿sí? Y el paciente va a tener un hábito marfanoide. Entonces, en el MEN2B, básicamente vamos a tener neuromas o ganglioneuromas. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. ¿Dudas, quejas? No, por ahora no. ¿Qué tan común es esto? No es tan común, ¿no? No es común, no es común. No. Ok, gracias. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Falta, bueno, ya hablamos al principio de la clase, lo que tienen que estudiar por su parte. Igualmente, ya saben, cualquier duda siempre estamos, ¿sí? Mándenos mensajes, no tenemos ningún problema. Siempre y cuando no sea después de las 12 de la noche, está todo bien.
¿Hay alguna duda? Pregunto nuevamente. Les vamos a subir la diapo, todo, así que quédense tranquilos. No, no, está bien. Bueno, chicos, Muchas descansen. gracias. Un Gracias. placer. Gracias. Gracias, chicos. Nos Gracias, vemos. buenas noches. Chao. Gracias.